Hechos capítulo 7, hermanos, por favor. Y bien, ahí está bien. Y leamos una porción, hermanos, de este capítulo a partir del versículo 51, en donde estamos leyendo, hermanos, que Esteban termina su sermón y da la aplicación. Da la aplicación de su sermón, hermanos, de manera hermosa. Gloria a Dios por la vida de nuestro hermano. Y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, asesinos? Les está diciendo, hermanos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y al Señor Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Este es el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz y dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén. Hermanos, esta porción de la Escritura me llena de gozo, pero también me reta, porque normalmente cuando hablamos de Jesús, hermanos, como nuestro ejemplo a seguir, pues muchos nos escudamos, hermanos, en decir: bueno, es Jesús. Jesús es Dios, Jesús era perfecto, pues nosotros no podemos. Pero ¿qué tal ahora si vemos como ejemplo a Esteban, a un hombre joven que no es Dios, que tenía muchas cosas por hacer porque era joven, que probablemente quería casarse y tener hijos y ser próspero económicamente, que quería vivir y gozar, hermanos, y viajar, ir al mar, al bosque, conocer personas, ser libre y vivir su vida, hermanos, en paz? Pero vemos a un hombre que será el primer mártir, portándose firmes ante la proclamación del Evangelio, delante de los que han asesinado a Jesús. Un hombre joven. El tema del sermón, hermanos, hoy es muertos antes de morir. Y no quiero que lo relacionen con la muerte espiritual que hay antes de conocer a Cristo, sino con aquellos que ya tienen a Cristo y tienen vida, pero tienen que morir antes de morir. Morir a ellos mismos, morir a su placer, a sus planes, a su descanso, a su comodidad, y mueren para poder servir. Y que cuando llegue la tribulación a tocar a su puerta, ellos no se sorprendan y vuelvan atrás. Esta es una de las cosas, hermanos, que hoy va a tratar Dios con nosotros, sobre todo con aquellos que tienen el anhelo ferviente de servir. No solo de asistir a las reuniones, que eso es responsabilidad de cada creyente. Ir a todas las reuniones de la iglesia, hermanos, porque es los medios que Dios usa para la edificación de tu alma por la iglesia, sino aquellos que aparte de eso quieren servir a Dios de la manera en cómo Dios los capacitó con dones para ejercer su ministerio. Entendiendo, hermanos, que el título nos dice mucho, porque todos aquellos que son llamados a servir tienen que primero morir antes de servir. Porque cuando la tribulación llegue, la aflicción se presente, de pronto la pobreza toque parcialmente o temporalmente, no digamos: estaba mejor antes. Mejor voy a dejar el servicio y voy a regresar a ser una ovejita obediente que va a todas las reuniones, pero hasta ahí. Hay que morir primero para que en el momento que esas cosas se presenten, pues como bien muertos, hermanos, no podamos hablar, ni decir nada, ni quejarnos, porque ya morimos antes de salir. Es como aquellos jóvenes misioneros que les platicaba hace poco. La familia
va y les despide la iglesia y les dice nos vemos pronto y regresen, y ellos dicen no, nosotros los vemos allá arriba. ¿No les da miedo morir? Ellos decían no, porque ya morimos antes. Y esa es la mentalidad del cristiano, aunque hoy en día, hermanos, estamos saturados de feminismo, de humanismo secular, de vanagloria, de orgullo, de soberbia y de un cristianismo que cada uno de nosotros forja a su medida. Todos piden una iglesia sana, un predicador o predicadores sanos, iglesia que predique el evangelio. Todos quieren una iglesia, hermanos, buena y saludable, pero pocas veces, la mayoría quieren ser miembros saludables, miembros dispuestos, entregados, arriesgados a lo que Dios diga, hermanos. Entonces vemos a un Esteban, hermanos, ahí. La Escritura nos está enseñando en el versículo 54. Dice, se enfurecían en sus corazones y fueron convencidos por el Espíritu Santo. Se enfurecían en sus corazones. Oyendo estas cosas se enfurecían y crujían los dientes contra él. Crujían los dientes. Recuerda que este crujir de dientes, hermanos, habla de una condición no de poco tiempo, sino de extenso tiempo. Estaban muy molestos. Están escuchando en el versículo 53 la acusación de Esteban. Ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Ellos son los doctores de la ley, hermanos. Y ellos, oyendo estas cosas, se enfurecieron y crujieron los dientes contra él. Recuerda que el mejor ejemplo para saber de qué se trata crujir los dientes es cuando se describe el infierno como un crujir de dientes, un llanto profundo y un crujir de dientes en el infierno. La gente crujiendo los dientes, punto de destrucción de dientes. Ellos están así de enfurecidos. Y más adelante vamos a entender por qué, hermanos. ¿Por qué se está escribiendo así de ellos? Con esta intensidad en el original de crujían los dientes. Con ira constante, hermanos, que no frenó sino hasta que le dieron muerte, y probablemente seguían enojados porque ya no podían hacer más con él después de haberle asesinado. Es asombroso, hermanos, pensar en esta respuesta de hombres quienes eran líderes dignos, hermanos, de la religión de Israel en ese entonces, hermanos. Pero ya habían caído en endurecimiento y en odio contra Cristo y los suyos. Entonces, si tú quieres saber o imaginar un poco qué tipo de enojo ellos tenían, te ruego que vayas o anotes Mateo capítulo 8, versículo 12 y digas, ya entiendo qué es. El llanto y crujir de dientes del infierno, así están. Literalmente Esteban está viendo hombres endemoniados, enojados contra él, por decirles la verdad, con frutos de un creyente. No como cuando nos enojamos con alguien o la pareja y le dice sus verdades, pero con ira, ¿verdad? Y tú eres, y recuerda que hiciste, y eres un esto y el otro. No, Esteban lo está diciendo con frutos, con el fruto del Espíritu Santo: el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, la mansedumbre y todas esas cosas que caracterizan a los hijos de Dios. Esteban está así, hermanos. Pero estos hombres prominentes, estos hombres exitosos, estos hombres estudiosos, entre ellos está el sumo sacerdote, hijo del fundador de la iglesia, de la escuela más importante en ese entonces, Hillel. Imagínate un muchachito, hermanos, poniéndoles en su lugar, usando la escritura desde el Antiguo Testamento para predicarles el evangelio y decirles de su culpabilidad. Hermanos, están rechazando a Dios y están literalmente relacionándose con las obras del infierno y no con las obras del cielo. Y es importante, hermanos, ver su coraje, porque ellos no empezaron a crujir los dientes cuando Esteban terminó su discurso, sino que ellos están crujiendo los dientes desde antes, desde Jesús, hermanos. Están muy molestos, y la actitud que ellos tienen literalmente es de hombres iracundos que se deshacen de sus vestiduras con odio, con mucho odio, hasta llegar a matar, hermanos.
Esta no es una explosión repentina, te decía el domingo antepasado, sino es el tiempo en el verbo, hermanos, de la palabra gaebelín, muestra un tiempo prolongado, un tiempo muy largo, hermanos. Pero de pronto vemos en el versículo 55, hermanos, que a pesar de este odio, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, de pronto ve la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Puso los ojos en el cielo, hermanos, y vio a Jesús. Y lo importante aquí, hermanos, que esta visión de Esteban, lleno del Espíritu Santo, no es únicamente una visión que él ve y guarda, sino que la va a externar, y esto genera todavía más fuego, hermanos, contra él. Y esto es un gran contraste. El comportamiento del concilio es iracundo en contra de Esteban, hermanos, y Esteban, lleno del Espíritu Santo, muestra la fuente de su valor y sabiduría y el poder para predicar alabando al Señor. Es impresionante, hermanos. Si ustedes buscan testimonios de mártires a lo largo de la historia cristiana, se van a encontrar con muchas historias de mártires. Hay un libro que se llama El mártir de las catacumbas, que lo pueden conseguir con los hermanos Beto y Leana. Y el libro narra algunas escenas impresionantes en donde pequeñas, jóvenes, doncellas cristianas están cantando alabanzas a Dios mientras van a ser martirizadas en el Coliseo Romano. Vemos el testimonio, por ejemplo, de Perpetua, que Perpetua es una mujer santa porque Cristo la ha salvado. Ella sí, hija de un importante romano, y ella entrega su vida también dando alabanzas. Y vemos así, hermanos, muchos testimonios de hombres y mujeres y niños, jóvenes, ancianos, que al momento de estar a punto de entregar sus vidas, alaban a Dios. Esto obviamente tiene que ser obra del Espíritu Santo, porque si nosotros, hermanos, con pequeñas tribulaciones o ataques, reaccionamos como este concilio, ¿cómo podríamos en un momento de estar a punto de muerte, en el valle de sombra de muerte, con gente que nos está odiando, contestar con bendición? Al menos examinémonos esta semana cuántas ofensas diste en respuesta a una ofensa que recibiste. ¿Y qué tipo de ofensas son verbales? Aquí ya han arremetido en contra de Esteban, y Esteban sabe quiénes son, y ellos ya en su mente tienen el matarle, hermanos. Y sus maquinaciones son muy terribles. Esta llenura del Espíritu Santo no es verbal, sino es visible. Se demostró, hermanos, con la actitud de Esteban. Y por eso vemos que él es lleno del Espíritu Santo. Vemos no únicamente su valor, su sabiduría al predicar, pero también la manera en cómo responde, hermanos. Y él ve la gloria de Dios, hermanos, ahí. Y algo importante que tocábamos el domingo, a manera de resumen, que vea a la diestra de Dios parado a Jesús. Algunos de ustedes se acercaron conmigo y trataban de definir un poco más el significado de por qué Jesús estaba parado. Hemos recordado que Jesús en la Escritura, Mateo 26, 64 y Colosenses 3:1, habla de un Jesús que está sentado. Y esto tiene mucho significado, porque los sacerdotes, al presentar sacrificio en el templo, hermanos, ellos permanecían de pie. Y cuando Jesús consumó la obra del sacrificio, el holocausto que presentó de sí mismo, Él se sentó como el sumo sacerdote, terminando la obra. Pero entonces, ¿por qué Esteban está diciendo que está Jesús parado a la diestra de Dios? Y esto tiene mucho que decir, hermanos, porque podríamos decir nuevamente que probablemente Jesús está parado allí como ayuda solidaria con Esteban. Y lo veo como un amigo, hermanos. Jesús es nuestro amigo. Es nuestro Señor, Salvador, es nuestro Rey, pero se comporta como amigo de nosotros. Nos entiende nuestras debilidades y lo veo. Yo me imagino a un Jesús divino, hermanos, Dios, pero encarnado, con carne, parado con gozo, sabiendo qué es lo que va a seguir. Y está acompañando a Esteban, hermanos. Creo que esto es importante porque te mencionaba el domingo. Jamás te imagines a un Señor reaccionando sin pasión en medio de los problemas de su pueblo, como indiferente. No, Jesús sufre con su pueblo, hermanos. En la cruz del Calvario, Jesús sufrió por su pueblo. Entonces, cada sufrimiento que nosotros tenemos
El Señor lo entiende y está con nosotros, hermanos. Quizás también podemos considerar, hermanos, que Jesús se levantó ahí. Esto es algo que no les gusta mucho a la iglesia moderna escuchar, sobre todo a la que se jacta de ser iglesia sana, pero Jesús dando ovación a Esteban. Algunos dirán, no, hermano, porque solo la gloria a Dios. Pues fíjate que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y yo sí veo a Jesús levantado con su primer mártir, honrando a Esteban, con gran gozo, hermanos. Esteban es el primer mártir, recuerda. ¿Recuerdas que dice Mateo capítulo 10, versículo 32? A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y Esteban lo que está haciendo, hermanos, es confesar a Jesús delante de sus asesinos. ¿Puedes imaginar eso? Hermanos, probablemente cualquiera de nosotros, y el consejo de los nuestros sería: ¿qué tenías que seguir hablando de Jesús si ya los conoces? Si cuando algunos de nosotros, hermanos, comenzamos a servir a Dios de tiempo completo, algunas voces amorosas de la familia o amigos decían: hermano, pero ve lo que estás haciendo y cómo le vas a hacer después, sin padecer nada por Jesús. Ahora imagínate estar delante de asesinos. Imagínate tu hijo, tu hija, tu hermano, tu hermana, tu padre, predicando delante de los asesinos de otro que predicaba lo mismo que tú, que es gente con poder política y religiosamente hablando, y ves que tu amigo, tu padre, tu hijo, tu hermano continúa hablando lo mismo que el otro hombre que acaban de matar habló. ¿Cuál sería nuestro consejo? Muere como mártir. Sí, hijo mío, adelante, entrega tu vida por Cristo. ¿Sería eso? No, hermanos. Si en lo muy poco mal administramos nuestra vida que es de Cristo y aconsejamos más bien no te comprometas, retírate, no te entregues tanto. Pero aquí es una entrega impresionante, hermanos. Y yo ruego a Dios que ninguno de nosotros que estamos familiarizados con este texto se nos haga algo normal leerlo. Oh, el primer mártir y ya se termina. Porque yo te aseguro que si estuviéramos contando la historia de un mártir en tu familia, tú continúas llorando. Continuaríamos llorando, hermanos, pensando: ay, mira, se entregó. Este es el primer mártir, es un joven que tenía la vida por delante, como decimos en el mundo, y mucho por hacer, hermanos. Era un griego probablemente, no batallaba en muchas cosas, pero él entendió el evangelio y se entregó ahí, y está ahí delante confesando verdaderamente a Jesús, y no únicamente de palabra, con frutos. Aquí vemos fe y obras, hermanos. Vemos que su fe es verdadera por sus obras, que son verdaderas, y vemos probadas sus obras con fuego, hermanos, porque está delante de la muerte. Por eso quizás también el Señor Jesús se paró ahí, hermanos, viendo, confesando, para pedir delante del Padre. Hermanos, en el caso de Esteban, como intercesor y abogado: Padre, recuerda que aunque sí Esteban es culpable porque es pecador, yo pagué por él. Recuerda que yo pagué por este Esteban, es mi primer mártir, Padre. Está abogando por Esteban, porque no quiero que ninguno crea que Esteban, al haber entregado su vida, se convierte en un automático salvo, o que Esteban dejó su condición de carne pecadora porque se entregó. No, hermanos, el que nos entreguemos a la obra con toda nuestra vida no quiere decir que somos perfectos y sin pecado, que somos inocentes. Somos perfectos, somos sin pecado y somos inocentes solo por la sangre del Cordero que está avalándonos, hermanos. Solamente, no por ti, no por mí. Y eso es un descanso. Es como fajarte un pantalón muy apretado para que no se te vea el estómago, y cuando llegas a tu casa sueltas. Perdón que lo diga así, pero creo que lo vas a entender. Cuando tú entiendes que no es en realidad tu moralidad lo que te limpia y lo que te hace bien y todo, ay, descansas y dejas la hipocresía a un lado, aparentar únicamente, como decíamos sermones atrás, hablando de únicamente guardar aquí la compostura en el lugar de reunión. Pero atrás de la puerta de casa, las maldiciones, la música secular a todo el volumen y haciendo cosas, hermanos, igual que el mundo. Esto es algo que te da descanso cuando recuerdas: no tengo que fingir, esto es, me suelto. Es la gran carga que llevaba, hermanos, Christian en la película o en el libro del Progreso del Peregrino. Esa carga era su carga por querer lograr algo que él jamás iba a lograr.
Es su pecado, su transgresión, sus debilidades, su vergüenza. Y eso es lo que el Señor te invita a dejar. Esteban no entró al reino porque qué gran santo es Esteban, como dice la iglesia romana. Los santos, santo fulano, él se ganó el cielo. No, hermanos. Ningún hombre con las mejores obras que pueda llegar a hacer en su vida va a poder entrar al reino por la puerta del Señor. Ninguno. Todos los hombres solo van a entrar por Cristo. Y Esteban era culpable, pero Jesús pagó por él en la cruz. Jesús, supongo que no está pidiendo, Padre, mira el sufrimiento, por su sufrimiento déjalo entrar. No, hermanos. No, tenemos que quitar de nuestra mente, sobre todo amadas hermanas que a lo mejor entregan sus vidas, algunas conocidas o ustedes, por sus hijos y esposos, y dentro de sí el diablo les dice, ay hija, tú ya ganaste el cielo por tu bondad. No, hermanos, nadie lo va a ganar por su bondad. Así que no te esfuerces tanto por entregarte a tus hijos y a tu esposo, sino entrégate por esforzarte a Cristo Jesús. Entre nosotras hay mujeres que se entregan más a sus hijos y a su esposo que a Cristo. Y es evidente. Y también hay hombres que se entregan más a sus hijos y a su esposa que a Cristo. Y eso no nos va a limpiar de pecado, hermanos. Nos limpia de pecado la sangre del Cordero. Y tenemos que ir a Él. Y Jesús abogará por nosotros el día del fin. Y así lo adoraremos, porque todos estaremos conscientes. Yo no merezco entrar, pero tengo un abogado que está intercediendo por mí, que no falla. Que Él es el abogado y el pago. No hay fallo. Él es el pago del rescate y Él es el abogado. Él es hermanos, Él es la totalidad de la salvación, de lo que nosotros necesitamos. Hermanos, Esteban está confesando a Cristo delante de hombres y ahora va a ver que Jesús está confesándolo a él delante del Padre. Eso es lo que dice el texto. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Tú confiesas a Jesús aquí, en verdad, aún en situaciones de riesgo de tu trabajo. Yo sé que hay muchos aquí, por ejemplo, que dicen, no, pues es que hay tiempos. Yo en mi trabajo no puedo hablar de Dios. Ay, hermano, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. O con tal familia no. O hoy no oramos antes de entrar a comer al restaurante para no ser tropiezo a los demás. No, confiésalo. No importa lo que suceda, confiésalo. No importa que seas un pecador. Muchos de nosotros no confesamos a Cristo porque dices, ay, yo qué voy a andar hablando de Cristo si soy un pecador, si ya me conocían como era. No importa, mejor. Entre más sucio eras, más sucia eras, va a ser más glorioso el testimonio de Cristo en tu vida cuando hables de Él y la gente diga, ¿qué? Es que vil pecador miserable, pero el Señor, ¿qué crees? Me compró, me lavó, me abrazó, me amó de una manera indescriptible. Yo no me compraría, pero Él me compró y me ama con amor eterno. Recuerda que no nos compró por bonitos, nos compró por perversos pecadores, hermanos. Así que no presumamos de nosotros, hablemos de Cristo. Siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Por eso, sublime gracia, hermanos. Y aquí está, hermanos. Y de pronto vemos en el versículo 57, que es en donde vamos a entrar hoy en el estudio. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una, todos juntos. Es literal, es una batalla campal contra un hombre, hermanos. Por supuesto que el resto de los discípulos y apóstoles han entendido el amor y la paz, y ellos no van a contender. Hermanos, algunos catecismos cristianos incluyen que podemos matar en defensa propia. La Biblia dice que si te pegan en la mejilla, pongas la otra, que no nos defendamos. Y ellos creo que están manifestando la obediencia a Cristo y no se defienden así como Cristo no se defendió. ¿Recuerdas lo que le dijo a Pedro el Señor? Pedro, ¿tú qué crees? ¿Que no tengo el poder yo para pedir una legión de ángeles y que me desaten? Pero si yo lo hago, la Escritura no se cumple. ¿Crees que Jesús podía defenderse de sus angustiadores? Con un abrir y cerrar de ojos, con una palabra los destruía. Pero Él no, dejó. Esteban igual, hermanos. Y es asombroso ver esto. Ellos están airados en sobremanera, hermanos. Y vemos, la Escritura dice, ellos dando grandes voces, gritaban.
enojados, no sé cuántas maldiciones gritaban, pero estaban muy molestos, como perros rabiosos, y veremos adelante aquí a continuación que no únicamente como perros, hermanos, ellos están gritando, y Esteban declara que ve a Jesús antes de ser sacado de la ciudad para ser apedreado, y esto los hace enfurecer más. Porque mira la declaración de Esteban, él dice que declara ver a Jesús a la diestra de Dios de pie. Si Dios está sentado en el trono, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Cómo que Jesús el crucificado está parado en postura de autoridad al lado del Padre? Imagínate, viene a su mente, este es el hijo del carpintero, hijo de María, y sus hermanos están entre nosotros. Este salió de un lugar en donde nada bueno puede salir. Es un blasfemo, lo acabamos de matar en la cruz, en donde mueren malditos. Y Esteban está diciendo que uno que murió en la cruz, que es para los malditos, ahora está al lado de Dios. Hermanos, eso los hizo enfurecer. Es demasiado para ellos, hermanos, y por eso el Sanedrín reacciona violentamente, con golpes, patadas, escupitajos. Se arrancaron la ropa, hermanos, y estaban gritando. Y hermanos, cuando Jesús estuvo ante este grupo, ellos se enfurecieron de la misma manera y llevaron al Señor a la cruz del Calvario. Pero quiero recordarte que antes de llevarlo, había un hombre que muchos teólogos creen que la cruz que Cristo usó era la cruz que estaba preparada para Barrabás. Era el lugar en donde Barrabás iba a ser puesto como el líder de ese grupo de sediciosos, y él era puesto como el organizador. Entonces ese lugar era para un maldito, y ellos ponen a Jesús, los religiosos, en ese lugar de maldición. Hermano, solo imagínate la vergüenza, la humillación, y si acaso ya habían reconocido que habían asesinado al Mesías, no querían reconocerlo y se enfurecieron, y lo que querían era callarlo, porque ellos declararon sentencia, hermanos, y ahora escuchar que está a la diestra. Le tomaron a Esteban en ese momento como blasfemo. Dice un comentarista de apellido Bruce, dice que Esteban sugiriera que Jesús crucificado estaba parado en una posición de autoridad a la diestra de Dios, debió haber sido como blasfemia en las mentes de aquellos que sabían que un hombre crucificado moría bajo maldición divina. Por eso dice la continuación, hermanos, entonces ellos, versículo 57, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Hermanos, estos fueron hombres mayores, distinguidos, que se estaban comportando así. O sea, imagina gente de la élite, hermanos, de la sociedad, muy refinados en su manera de hablar, de dirigirse, de comer, de caminar, y de pronto escuchar cosas que los hacen enardecer y comportarse como viles animales. Esa era la imagen. Hombres que conocen la ley, hombres que han escuchado que Dios les dijo: no matarás. Y la reacción de ellos, hermanos, parece extrema, pero sabes que no es raro. Es típico de aquellos que rechazan a Dios y se pierden en la locura de sus almas por el odio. Yo te ruego que para profundizar en esta enseñanza vayas al internet y busques videos de persecución cristiana. Hoy, hombres en la India, en China, en Corea del Norte, en Siria, en México, hermanos, que asesinan cristianos, quemándolos, crucificándolos, apedreándolos, arrastrándolos con sus coches, pateándolos, agarrándolos a palazos por hablar de Cristo. Cuando yo veo eso, número uno, me siento nada. El Señor me humilla y digo: Señor, nada soy. Perdóname por no entregar mi vida a ti. Pero esta furia que vemos aquí ha perseguido a lo largo de toda la historia a todos los verdaderos cristianos en el mundo. Y esto mismo que vemos aquí, según lo que dice la Biblia, hermanos, llegará a pasarnos también a algunos de nosotros. Si te estás dando cuenta cómo está caminando el mundo y lo que la ley del mundo está permitiendo que se haga, lo que ahora es bueno,
aunque es malo, y cómo está comportándose la humanidad, cómo estamos devorándonos el mundo en el que vivimos, hermanos, contaminándolo, echándolo todo a perder. Esto sucederá. El nombre de Cristo va a ser más aborrecido entre más se predique. Entre más extendamos el reino, hermanos, más aborrecimiento va a haber por los cristianos. Y yo te decía el domingo antepasado, de pronto podemos decir, bueno, hermano, pero falta que el evangelio llegue a toda nación. ¿En dónde vives y cuánto haces caminando de aquí a Medio Oriente? Somos rincón de nación, hermanos. El evangelio ha llegado a lugares que ni te imaginas. Si los rincones no son África, África está saturado de evangelio en la mayoría de los lugares. Yo te hablo de estos lugares. Cada vez que nosotros salimos a predicar el evangelio, que aparentemente no pasa nada, el reino se está extendiendo y el ataque contra la iglesia se está empoderando. Y así como con Esteban, hermanos, que no fue rescatado en cierta forma por el Señor, así también algún día nosotros o algunos de nosotros, si Dios no lo permite, seremos no rescatados aparentemente. No siempre seremos rescatados de tribulaciones, hermanos. Al contrario, seremos entregados a muerte. Vamos a ver lo que sucedió aquí y veremos la aplicación, hermanos. Estos hombres reaccionan como viles demonios y hacen llanto y agonía. Literalmente están llorando y como si estuvieran agonizando, como si estuvieran quemándose. Se tapan los oídos ante la revelación de Dios y la toman por blasfemia. Están enfurecidos, hermanos. Lo vemos en pequeñas dimensiones en nuestras iglesias, en el evangelismo, cuando algunos de nosotros al escuchar la voz de Dios hablándome de mi pecado nos tapamos los oídos y lo tomamos por blasfemia y vamos y contaminamos a otros. Y es una cosa muy peligrosa, hermanos, ser un religioso apartados de la relación verdadera con Jesucristo. Hemos estado hablando del amor, hermanos, los viernes. Qué lástima que no toda la iglesia viene, porque una de las actitudes más peligrosas de la religiosidad es el falso amor. Es el amor injusto, el amor que puede cubrir la maldad por supuesto amor, el amor que no reprende, el amor que es cobarde, que no habla de frente al pecador y que le dice con amor, por amor. Porque cuando nosotros cubrimos a nuestros hijos y no los disciplinamos o hermanos o no les hablamos de frente en su pecado, nosotros no los amamos, los odiamos. Porque sabemos lo que dice la Escritura: el que persevera en el pecado después de conocer la verdad, ya no hay más sacrificio alguno, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor. Entonces, parte del amor verdadero, ágape, que es un amor incondicional, un amor justo, es reprender, exhortar y hablar la verdad. Pero ellos están rechazando el amor de Esteban, hermanos, y arremeten contra él. Y recuerda lo que dice Juan capítulo 16, si quieren ir ahí, hermanos. Juan 16, versículo 2 al 3, habla de esto que estamos viviendo desde Jesús. Si tú te preguntas cuándo es el fin del mundo, amado hermano, el fin del mundo comenzó desde que Jesús vino. Se ha abierto, hermanos, el fin del mundo, y ¿sabes qué falta? Que cierre. ¿Cuándo? Cualquier día. Hoy podría ser. Así está de cerca el Señor, mis hermanos. Como podría ser un año, 10 años, 20, 30, pero hoy podría ser. Las señales se han dado, hermanos, y esto está sucediendo desde que el Señor vino. Dice Juan 16, 2, 3, aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, escucha, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esta palabra conocer no es únicamente que conoces al vecino, sino habla de una relación que en realidad lleva un conocimiento, si no es íntimo, profundo. Porque si tú preguntas afuera a cualquiera, ¿conoces a Dios? ¿Qué te van a decir? Sí. ¿Conoces a Jesús? Sí. Pero no es esto lo que la palabra en el original quiere decir. Simplemente conocer, sino una relación profunda. Y están matando a Esteban en el nombre de Dios, ellos, hermanos. Y de pronto arremeten contra él. Hermanos, esta palabra es importante porque en el original incluye en arremeter contra él la palabra del antiguo griego ormao.
Y hormao, hermanos, es la misma palabra, escucha bien, para describir el correr del hato de cerdos cuando se precipitaron al mar en Marcos 5:13. Jesús llega y ve a un endemoniado y los demonios le claman a Jesús y le dicen: por favor, no nos mandes al abismo, mándanos a los cerdos. Jesús les dice: vayan a los cerdos. Y los cerdos salen precipitados, molestos, gritando a suicidarse. Y esta palabra que usa aquí, hermanos, en el libro de Hechos, hormao, es la misma palabra cuando se refiere Marcos a hablar del grupo de cerdos alborotados. Literalmente estos religiosos estaban como cerdos con rabia, molestos, gritando, ¡ah!, enfurecidos con Esteban, como endemoniados. Los cerdos corrieron al abismo y los religiosos también, de manera distinta, pero también. En ese mismo momento, hermanos, lo echan fuera de la ciudad para apedrearlo. Aunque no es tan profundo, hermanos, el texto como lo que en realidad quiere decir lo que van a hacer, hermanos, porque el extenso furor de su ira, hermanos, fue demostrado por la ejecución de Esteban. ¿Por qué? Porque la ejecución tenía que pasar antes por un juicio de la ley romana. Y a ellos no les importó. ¿Recuerdas con Jesús? ¿Lo llevaron ante quién? Ante Roma. Pero aquí con Esteban no. Tanta era la furia. Hermanos, era para que a lo mejor ellos estaban esperando que Esteban ya se callara la boca. ¿Qué no has visto que acabamos de matar a tu maestro del cual anuncias y tú sigues hablando? Lo único que vamos a hacer es matarte. Es la única manera de callar. Pero el Señor, hermanos, justamente nos dice: no temas a aquel que te mata y después de muerto no tiene el poder para hacer nada más, sino teme a aquel que te quita la vida y después tiene el poder para enviarte al infierno. Y Esteban teme a él, hermanos. No le teme a la persona que va a quitar su vida, sino teme a Dios. Y conforme a la justicia judía, lo van a apedrear. Y hoy vas a aprender algo nuevo, importante, hermanos. En el escrito judío del segundo siglo, la Mishnah es la interpretación de la ley del Antiguo Testamento. Pero esta interpretación incluía costumbres o tradiciones de los ancianos, de los doctores de la ley. Es decir, si la ley decía apedrear a alguien, los ancianos decían: lo apedreas, pero antes lo amarras, lo volteas de cabeza, le das la vuelta. Añadieron más cosas. No se les hizo suficiente. De tal manera que la Mishnah llegó a un punto de hacer casi imposible el seguir a Dios. Todo era pecado, hermanos. En el día de reposo, si caminabas más de 50 pasos, ya habías pecado. Si te agachabas más de 10 veces, ya estabas pecando, estabas trabajando. Entonces hicieron tan difícil hacerlo. Y una de las cosas más horrendas en la Mishnah es esto, hermanos. Se describe gráficamente la práctica de apedrear. Y dice la Mishnah, hermano: cuando el juicio termina, el hombre condenado es traído afuera para ser apedreado. Cuando a 10 codos, como 5 metros más o menos, del lugar del apedreamiento es llevado el hombre, le dicen: confiesa. Porque en la costumbre de la Mishnah, de los ancianos, hermanos, el que confiesa tendrá parte en la vida eterna. Según ellos, por la confesión tendría parte en la vida eterna. Y cada uno que confiesa no va a ser perdonado de ser apedreado, más sin embargo entrará a la vida eterna. A 4 codos del lugar en donde confesaba, que no fue el caso de Esteban, hermanos, el criminal es desnudado. Por eso la siguiente porción de nuestro texto dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, porque la Mishnah decía que el apedreado tenía que ser desnudado. Por eso estoy seguro que Jesús estaba desnudado en la cruz, completamente. Y Esteban, nuestro amado hermano, está desnudado también. Y después, hermanos, llegaban al lugar de la caída, al pozo. El pozo tenía que ser aproximadamente la doble estatura de un hombre. Y en este caso nos imaginamos, hermanos, por la manera en cómo lo castigarían, lo empujaban de la parte alta de los hombros para que cayera de cabeza. ¿Y por qué? Porque lo más seguro que un hombre santo o un hombre así desnudado tendría las manos cubriéndose y estaría agachado, ¿verdad? Entonces ellos llegaban y lo aventaban con saña con la intención de que cayera de cabeza. Después el segundo testigo, el que no lo empujaba sino otro, bajaba al pozo y lo volteaba si estaba de cabeza y veía. Si no estaba muerto, ahí lo dejaban. Pero si no estaba muerto, lo volteaban y agarraban una gran roca, hermanos, y se la dejaban caer en el corazón.
Entonces, si tú te imaginas un apedreamiento de pequeñas rocas, no, una gran roca que la intención era matar al mártir. Y la estampaban con toda su fuerza en el corazón. Vemos que Esteban fue lanzado, no murió de cabeza, probablemente muy golpeado. Después voltean a Esteban, le dan la gran roca en el pecho. Vemos que Esteban no muere, hermanos, no muere. Después otro testigo, hermanos, dice a los demás: el condenado no ha muerto. Y en ese momento todos comienzan a apedrearlo, toda la gente. De hecho, la Mishnah dice: el condenado sea apedreado por toda la congregación de Israel. Hermanos, este tipo de cosas no fueron ordenadas por Dios de esta manera. Y por eso dice la siguiente porción, hermanos: y los testigos pusieron a los pies de un joven llamado Saulo. Hermanos, Saulo está parado allí. Saulo es el apóstol Pablo, los que no saben, el que escribió la mayoría de la escritura del Nuevo Testamento. Pero él, creemos por muchos testimonios, hermanos, aún de contemporáneos de los apóstoles, que él era el supervisor de la operación. Y era un miembro del Sanedrín, y él también había aprobado la ejecución de Esteban. Dice un joven, y algunos han dicho no pudo haber sido él miembro del Sanedrín porque era joven, pero joven literalmente significa que no era anciano. No significa que Saulo no tenía la edad suficiente para ser un miembro del Sanedrín, hermanos. Fíjate qué importante, porque a lo mejor algunos han escuchado decir que Pablo asesinaba cristianos. Y dices, pero no, ¿en dónde dice que Pablo asesinaba cristianos? Los perseguía. Pero mira el versículo 26 de Hechos 10. No voy a adelantarme, solo quiero que lean aquí. Mira lo que dice, Hechos 26, versículo 10, dice: lo cual también hicieron en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, dice Pablo, a muchos de los santos. Escucha lo que viene aquí a continuación. Habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Tú crees que asesino es únicamente el que con sus manos asesina o el que da la orden para que él asesine? Él asesinaba, hermanos. De hecho, hay otros historiadores que ven o narran a Pablo como un hombre que en la persecución cristiana llevaba arma y con sus manos mataba gente. Y de hecho hay algunos teólogos también, hermanos, aunque no se defiende mucho esa postura, pero me es interesante, sobre todo en la película esta que se dio en el cine, que no es del todo sana, pero da luz un poco, es buena. Habla de que el aguijón famoso de Pablo, que muchos interpretan como una enfermedad, su pierna coja, que era ciego, o un miembro de la iglesia que era de tropiezo para él, más bien el aguijón era el recordar cuántas personas santas había él ejecutado. Y él recordaba a sus hermanos asesinados por sus manos. Pero son cosas que podemos llevar solo para tratar de interpretar un poco mejor. No es pecado imaginar, hermanos. Tal vez asegurarlo con todo sí sería, pero bueno. Hermanos, sí. Entonces en este caso Saulo está dando su voto y por eso envían las ropas a Saulo, porque él es el responsable. Él llevaría las ropas para comprobar al resto de los que no estaban ahí que fue apedreado este santo, hermanos. Y dice el versículo 60, hermanos, 59 y 60: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, recuerda, fue lanzado, le dieron una gran pedrada en su corazón, es extremadamente maltratado con piedras y todavía él se pone de rodillas y clama a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, la vida de Esteban terminó de la misma manera que había sido vivida el último tiempo. Murió como un santo y él había vivido como un santo. Esteban, hermanos, ya había muerto antes de morir. Por eso no reclamó su carne venganza, no les dijo maldiciones, no peleó con ellos, no presentó defensa, no dijo: pero yo no estoy haciendo nada malo, solo estoy predicando de Jesús. Nada. Solamente cayó porque él tenía completa confianza en Dios. Y esta confianza no la vemos ahí, sino la vemos desde que él comenzó a seguir a Jesús. Por eso es importante siempre examinarnos y decir: ¿cómo yo podría llegar a dar un gran paso de fe si no doy los pequeños pasos de fe?
Como si niego al Señor por algunas cosas, actividades, trabajo, dinero, ¿cómo voy a ser capaz de confesar al Señor delante de una hacha aquí en mi cuello, un cuchillo, una pistola? Algunos podrían decir, es muy radical, eso no pasa, hermano. Chiapas, Oaxaca, algunos lugares cercanos a nosotros ya están matando cristianos de esa manera. Y lo más terrible, que la mayoría de ellos son cristianos que no tienen una sana doctrina como tal, y aún así son capaces de morir por su Señor. Hermanos, hay una frase de un teólogo de apellido Morgan que dijo: los fuegos o la tribulación en los días antiguos nunca hicieron mártires, los revelaban. Ningún huracán de persecución jamás crea mártires, los revela. Esteban era un mártir antes de que lo apedrearan, gloria a Dios. Él fue el primer mártir en sellar su testimonio con su propia sangre. Esteban murió antes de morir. Bendito Dios. Imagina esa frase, hermanos, no voy a demorar mucho tiempo más. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Algo asombroso, hermanos, que a lo mejor han pasado por alto, que Dios contestó la oración de Esteban y la usó para tocar el corazón de un hombre que estaba completamente de acuerdo con el apedreamiento. Este hombre que está de acuerdo en que Esteban sea apedreado, hermanos, no sabía que la oración de Esteban iba a ser contestada. Hermanos, deberíamos darle gracias a Dios por Esteban, por cada bendición traída a nosotros por la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está ahí enfrente y Esteban, no les tomes en cuenta el pecado. Hermanos, no sabemos si a todos no les toma en cuenta, pero sabemos que a Pablo no se le tomó en cuenta. Dios oyó la oración de Esteban, hermanos, y Pablo es la evidencia de que Dios escuchó a nuestro precioso hermano Esteban. ¿Habías pensado en eso? Y algunos podrían decir, la soberanía de Dios. Bueno, si tú piensas que la soberanía lleva a tal punto, entonces ¿para qué oras? Mejor no oremos si Dios es soberano y hace todo, ¿no? La oración tiene poder dentro del plan soberano de Dios, y la oración de Esteban, íntegra y fiel, pedía perdón, y la voluntad de Dios es perdonar, y perdonó a Esteban por Cristo y a Saulo por Cristo, y él fue convertido en el apóstol Pablo, hermanos. Entonces no tenemos idea de qué tan grandemente Dios puede usarnos en nuestros tiempos de sufrimiento. No tenemos idea, hermanos, de lo que Dios puede hacer cuando nosotros oramos por la conversión de enemigos o conversión de hijos. No tenemos idea cómo la oración conforme a la voluntad de Dios es contestada. Pero Esteban rogó antes de morir, y nosotros tenemos que rogar como si fuéramos a morir. Como si fuera la última vez que voy a poder orar. Y cuando ore tengo que recordar que Dios escucha y Dios responde conforme a su voluntad. Y Esteban oró. Agustín dijo una frase que ha sido muy polémica. Fíjate lo que dice: si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido al apóstol Pablo. Algunos dicen, ¿cómo no hubiera pasado? Es tan sana como saber que si oramos, hermanos, de pronto veremos la gloria de Dios en nuestra oración. Si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo. Eso dijo Agustín de Hipona. Clama a gran voz, hermanos. Yo pienso, y creo que tú también sabes, que no había mentira ni hipocresía en su oración. Él sabía que ya iba a morir. Probablemente está fracturado de su pecho, hermanos, completamente abatido por las piedras. Ninguno en esa condición, lo único que quieren es morir. Pero él antes de morir dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Esteban está demostrando que en realidad Cristo habitaba en él, porque tuvo la misma actitud perdonadora que el Señor Jesucristo tuvo en la cruz. Lucas 23:34. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es una locura, hermanos. ¿Cómo vamos a perdonar al que me está matando, al que mata a un hijo, al que me roba, al que me ofende, al que me fraudea? ¿Cómo vamos a poder perdonar a mi esposa, a mi esposo cuando me dice algo que me lastima y duramos 3-4 días enojados? ¿Cómo vamos a perdonar a algún hermano que hizo una falla, hermanos, en contra nuestra? No, qué locura, no, véngate y no le hagas caso. Y mira, y más, si vas con gente que no ama a Jesús, aún dentro de la iglesia, sus consejos son completamente distintos a lo que aconseja el Señor. No de misericordia, y nosotros estamos movidos al perdón y a la misericordia, como lo decía el viernes, no porque sientas o no,
Ay, pastor, es que no siento perdonarlo. Pues cállese y perdone, porque Jesús ordena que perdones. Sencillo, pero no quiero, no puedo. Cállese, ¿quién es usted? Yo daba el ejemplo el viernes. Imagínate un esclavo, un negro, en un lugar en donde está trabajando marchas forzadas, desnudo, ahí le dan látigo. Y de pronto el Señor llega y le dice, a ver, ¿por qué no hiciste? Pues porque no quise, porque no sentía. ¿Qué pasaría con él? Ahora, ¿cómo nos ponemos con Dios, hermanos? A este sí lo amo, a este no lo amo, a este lo perdono, a este no lo perdono. A él me cae bien, él no me cae bien. Nos muestra, hermanos, en realidad la depravación que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Aberrantes, seres tan pequeños, descritos como polvo en la Biblia, poniéndose al tú por tú con el señorío de Dios. No sé, no siento. Voy a esperar a que el Espíritu Santo me traiga convicción. ¡Cállese! Arrepiéntase y póngase a los pies de Cristo. Él es el Señor, no tú. Si somos creados en Cristo Jesús para andar en buenas obras, imitar a Cristo y ser humillados, hermanos, aunque nos lastimen, nos menosprecien, nos abandone, y créelo tú, que amas a Dios, entre más ames, entre más sirvas, más vas a ver el pecado en los que tú le servías, a los que tú amabas, a los que tú les dabas, a los que tú abrazabas, y te tienes que callar y perdonar también. Si tú eres de los cristianos que piensan que entre más entre a la iglesia mejor va a ir, estás bien equivocado, mi hermano. Mejor vete con los romanos. Entre más te parezcas a Cristo, más vas a padecer por los principios que tiene del amar al prójimo. Y esto es un amor ágape, que habla de un amor que no se mueve por nada, sino solo por obediencia. Un amor incondicional. Y vemos aquí como Esteban, sí, en realidad es de Dios, no de palabra, hermanos, sino en verdad. Es un hombre salvo por gracia, que está obedeciendo por la misma gracia, hermanos. Hermanos, es importante, si los evangelios contienen lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, también contienen lo que Jesús comenzó a sufrir. Entonces, en un sentido, hermanos, el Señor Jesús está sufriendo junto a Esteban cuando fue martirizado. Si el ministerio es de Dios, la salvación es de Dios, nuestro cristianismo es de Dios, algo que debe llamarte la atención es, si mi respuesta, si mi caminar, si mi entrega, si mi obediencia no se parecen a Jesús, ¿Jesús habitará dentro de mí? Es algo que debes de pensar, porque si vemos aquí a Esteban como Superman, oye, Esteban, qué fuerte, ¿no? San Esteban. Por eso la religión los hace santos como ultra santos, porque le dan el mérito a ellos. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el mérito es de Cristo. Y si Esteban pudo confesar y amar, es porque Cristo habitaba en él y provocaba en él hacer eso. Cuando nosotros no tenemos los frutos de Cristo en nosotros, es porque Cristo no está en nosotros y se acabó. ¿Y qué voy a hacer? Humíllate y reconoce que tienes alta necesidad de Jesús. Y cuando te escuches hablar, cuando veas tu generosidad, tu entrega a la iglesia, tu mortificación de tu tiempo, tu descanso, tus cosas, tus tantas tonterías terrenales y perecederas, ahí te vas a dar cuenta que probablemente Jesús no habitaba en tu casa. Porque recuerda que el diablo es el padre de la mentira y hace creer a muchas cosas que no son, hermanos. Porque cuando Jesús está en nosotros, se ve nuestra imperfección por la luz de Jesús. Si no, nuestra imperfección no se verá, hermanos, porque permanecemos en tinieblas y la luz de Jesús no alumbra mi pecado. Cuando nosotros confesamos mi necesidad, mi pecaminosidad, mi debilidad, hermanos, Jesús brilla y Jesús obra a través nuestro, hermanos. Y después, para terminar, dice la última porción, durmió. Hermanos, el texto creo que describe el pasar de la vida a la muerte y vida eterna, hermanos, de Esteban como con ternura. Durmió. En lugar de decir simplemente murió. Algunos otros dicen que solamente murió con la idea de que el Señor lo despertó. En la mayoría de las ocasiones cuando Jesús resucitó muertos, Él decía, no están muertos sino duerme. Y esta es la idea también del escritor, que Esteban durmió porque abriría los ojos con el Señor. Literalmente creo yo, hermanos, que el Señor seguía de pie para recibir a Esteban.
Hermanos, si Esteban durmió, la iglesia tuvo que despertar. Si de pronto nosotros creemos que el cristianismo es algo particular, personal, estamos muy equivocados. Y en la vida de Esteban podríamos decir, oye, pero qué corto ministerio de Esteban. Sí, pero veámonos todos nosotros, hermanos, hasta hoy, por lo que Dios hizo a través de Esteban. La vida del cristiano es para servir a los demás, edificar. Es la obra de Juan el Bautista, hermanos. Solo vivir para preparar el camino de los demás. Si nosotros somos tibios en nuestro cristianismo, no esperemos que la congregación dure 2 generaciones. Al contrario, todos los hombres aquí, hermanos, los reto delante de Dios. Tenemos que estar haciendo todo lo posible para que cuando el Señor nos llame a su presencia, dejemos una congregación sólida, no un lugar en el baldío, en el monte, pero bíblica y sólida. Y que tu esposa no tenga que ir a buscar otro lugar porque se congregaba aquí porque tú venías. Que es una iglesia que pueda ser dejada a nuestros hijos y continúen con un legado santo, hermanos, de esfuerzo, de trabajo, de arriesgarnos en la vida para la gloria del Cordero. Ese es un trabajo tuyo y mío, para poder dejar un legado y que los hijos puedan decir, mi padre era un hombre esforzado que amaba a Cristo, él arriesgó y dejó cosas para servir a mi Dios y yo por eso creo, porque vi. Hermanos, Esteban no era Superman, pero él era un hombre lleno en todo su ser del Espíritu Santo. Y muchos tienen poca idea de qué tan grande pueden ser usados por Dios. Muchos vemos nuestras debilidades, nuestra condición, nos paralizamos y no hacemos. O nuestro pecado, hay algunos que no sirven por su pecado y cargan todavía el pecado. Hermano, Cristo lo llevó en la cruz. Algunos ven, no saben hablar, no sé hacer esto, no lo hago entonces. Algunos ven debilidades y ven como un tropiezo, pero recuerda lo grande que es Dios. La vida de Esteban nos ayuda, hermanos, a poder recordar que Dios puede hacer cosas muy grandes a través de gentes tan pequeñas como nosotros. Y los peores pecadores como Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Oremos a Dios, mis amados hermanos. Señor, damos gracias. Gloria, honra y alabanza, Señor, por tu palabra. Cada vez que meditamos en ella, mi Dios, escuchamos cosas que nos ayudan, que también nos reprenden, nos exhorta y nos hacen meditar. Pero sé, Señor, que nadie podrá meditar a profundidad y recibir, a menos de que tú, Espíritu Santo, obres, redargullas y traigas convicción de pecado, arrepentimiento y fe. Señor, hoy con un fuerte golpe, un martillo, Señor, rompe el suelo duro, Señor, la coraza que cubre el corazón de carne que has puesto en muchos, y que hoy podamos vencer la batalla contigo, rindiéndonos, mi Dios, recordando, amado Señor, que no importa quién pienso que soy, ¿quién creo que los demás piensan que soy? ¿Qué piensan los demás que soy? Sino lo único que importa es quién soy delante de ti, mi Señor. Por favor, haznos entender eso en sabiduría y ciencia y en verdad. Y que contemplemos la bendición tan grande que tenemos como iglesia de recibir tu consejo, de tenernos unos a otros en este hermoso cuerpo que tú has dado, Señor. Y que estamos desperdiciando nuestros dones, Señor. El tiempo, Señor, hablando de ti, Señor, con voces, amado Señor, que regresan al mismo lugar, que no trascienden porque no confiamos, Señor. Ayuda a este cuerpo pequeño, Señor, a que sea una congregación, Señor, que no únicamente pocos estén haciendo retumbar esta ciudad, Señor, sino todo el cuerpo, repartido, Señor, unido hasta por las coyunturas, Señor, proclamando tu nombre en todo lugar, en todo tiempo, cubriéndonos, guardándonos, Señor, espantando la araña del hombro de mi hermano sin que él se dé cuenta, Señor, probándonos los zapatos de aquellos que sirven y viendo que nos quedan grandes y soportarlos en oración, Señor. Te ruego, Señor, que esta congregación, Señor, te proclamen todo, Señor, que te admiren todo, que te alabe, te adore, pero también, Señor, ame al cuerpo, sirva al cuerpo, se preocupe por el cuerpo, Señor, se dé al cuerpo,
y sean dispuestos aún a no recibir, sino solo a dar de sí mismos. Te ruego que continúes apartando de nosotros toda maldad. Creemos que tienes el poder, Señor. Y ayúdanos esta semana, Señor, a no ignorar a aquellos que están perdidos, sino hablar de ti, creer que aunque no veamos respuesta clara, así como Esteban no murió viendo a Saulo convertido, Señor, pero él se convirtió. Algún día veremos el fruto de la aflicción nuestra también, como tú, Señor, has visto el fruto de tu aflicción. Y cuando tu iglesia se reúne, Señor, recordamos que tu victoria, Señor, aún sigue, Señor, alumbrando las tinieblas, y nuestra iglesia, después de 2000 años, tu iglesia se reúne proclamando tu nombre, aunque es atacada, vituperada, abandonada, traicionada, menospreciada. Aquí estamos, Señor, no por nosotros, sino porque tú prometiste que las puertas del Hades no prevalecerían contra nosotros. Damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por avivar tu iglesia. Esperamos en ello, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de despedirnos, quisiera